Bienvenidos a Economía. El rearme en Europa por la guerra en Ucrania disparó las acciones de la industria armamentística. En cuestión de tan solo 2 semanas, los valores del consorcio alemán Rheinmetall llegaron a subir casi un 30%. Ahora caen con fuerza hasta un 5% porque hay incertidumbre sobre el futuro de la ayuda financiera de Alemania a Ucrania. El motivo de este desplome son las diferencias entre los socios de coalición en Berlín. Una norma constitucional busca impedir que el Estado se endeude demasiado y el fin de semana medios alemanes hablaban de una reducción de la ayuda financiera a Ucrania. Eso sí, hay planes para obtener financiación internacional a partir de 2025. Las dudas sobre el apoyo a Ucrania lastran las acciones de empresas armamentísticas. José David Navarro, en la Bolsa de Frankfurt, ¿cómo están las acciones del sector defensa en un día en el que el apoyo a Ucrania parece estar cuestionado? Hola, ¿qué tal, Paco? Pues esas dudas sobre el posible o no apoyo extra del gobierno alemán a Ucrania han creado aquí muchas dudas en los mercados y afectado, ha lastrado el sector defensa en general europeo, pero todos los ojos estaban puestos en Rheinmetall, que es la empresa de defensa armamentística más importante de Alemania y una pieza clave en la defensa de Ucrania porque desarrolla artillería, esa munición de artillería de 155 milímetros que es estándar en la OTAN y es clave en la defensa de Ucrania. Pues bien, las acciones caían en torno a un 2%, pero como les decía antes, eso afecta a otras empresas. Por ejemplo, Hellshot caía en torno a un 4,6%, es la empresa que desarrolla los radares del sistema IRIS-T, y la mayor caída se ha producido en la empresa de defensa sueca Saab AB, que es la que ya ha firmado recientemente un acuerdo con Ucrania para el envío de aviones de vigilancia contra drones y contra misiles, que caía hoy en bolsa, Paco, más de un 5%. En el 2025 el apoyo financiero a Ucrania debería teóricamente venir en una gran parte de un préstamo respaldado por los fondos rusos congelados. Pero ¿es completamente seguro que ese plan salga adelante? Pues la verdad, Paco, es que hay dudas. Ese es el plan acordado por el G7 y en el que confía también el gobierno alemán, y esa es una de las, podríamos decir, bases para reducir en el 2025 su propio apoyo económico directo a Ucrania. Pero hay dudas, por ejemplo, cuáles serían los plazos y cuál es la cuantía que se entregaría a Ucrania. Es algo que todavía no está decidido y tampoco, y este es un punto clave para Europa, se ha decidido cómo se podría sortear el posible bloqueo de Hungría. Esas sanciones se tienen que renovar. El bloqueo de los fondos a Rusia se tiene que renovar y de nuevo acordar cada X tiempo. Ahora, precisamente, Bruselas, al parecer, según Reuters, está trabajando en un plan para que esa renovación de las sanciones no tenga que ser tan habitual. Pero, como le digo, Paco, todavía no están los detalles últimos totalmente concretados y cerrados. Gracias, José David Navarro, desde la Bolsa de Frankfurt. Y cambiamos de tema. El gobierno de California ha aprobado una serie de leyes para combatir la delincuencia en el sector minorista, desde los robos en las tiendas hasta las redes clandestinas. Un problema que afecta a cada vez más empresas y consumidores en las grandes ciudades de Estados Unidos. Argemino Barro, como en Chicago, donde estás. ¿En qué consisten exactamente estas 10 leyes aprobadas por el gobernador Gavin Newsom? Bueno, son una serie de leyes que básicamente endurecen las penas a las personas que estén, digamos, metidas en el comercio de bienes robados o también en el simple robo en las tiendas. Por ejemplo, un mediador en una red clandestina de tráfico de productos robados podría enfrentar hasta 3 años de pena de cárcel. Esta es la respuesta del gobierno de California a las continuas peticiones de empresas del sector minorista que llevan tiempo advirtiendo de que este es un problema creciente. En California, de hecho, hay mafias muy complejas como una llamada California Girls que llegan a facturar decenas de millones de dólares robando productos de Amazon y vendiéndolos más baratos en el mercado negro. A partir de ahora, estos criminales van a poder ser perseguidos y castigados con mayor facilidad. ¿Hasta qué punto está extendida la delincuencia en el sector minorista en Estados Unidos? Bueno, es una buena pregunta, ya que los datos varían, no son exactamente iguales en todas las latitudes. Sí podemos decir con seguridad que los robos en las tiendas han aumentado en las grandes ciudades. Por ejemplo, en Nueva York, desde el año 2019, los robos en las tiendas han subido más de un 60%. Si uno va a comprar una botella de champú en Nueva York, por ejemplo, o aquí en Chicago, una farmacia en Walgreens, verá una mampara de seguridad. Algunos productos, como la leche en fórmula para bebés, son altamente codiciados, se roban muy a menudo
y los dependientes los colocan en un lugar seguro. Por eso las empresas del sector llevan tiempo pidiendo también al Gobierno federal y al Congreso que endurezca estas leyes para atajar la criminalidad minorista que, como digo, está siendo cada vez más ingeniosa y más invasiva en las grandes ciudades estadounidenses. Gracias, Argemino Barro, desde Chicago. La escasez de dinero a nivel internacional obliga a los gobiernos a buscar formas de hacer frente al creciente coste del cambio climático o de la defensa. Un informe reciente del grupo activista Tax Justice Network asegura que la solución es imponer un impuesto a las personas más ricas del mundo. Los críticos dicen que es más fácil decirlo que hacerlo. 2.000 millones de dólares, según el informe de Tax Justice Network. Esa es la cantidad de dinero extra que podría recaudar un impuesto sobre el patrimonio de los superricos del mundo y que los gobiernos utilizarían como colchón presupuestario y para reducir la desigualdad. El mundo se enfrenta a múltiples crisis y la climática es la más importante de la lista, pero lo que solemos escuchar es que no hay dinero para abordar el cambio climático de forma adecuada. Lo que nuestro informe demuestra es que si lo hay, se puede obtener fácilmente a través de un impuesto muy pequeño y sencillo. El informe asegura que los países pueden aumentar sus presupuestos anuales en un 7% si copian el modelo de recargo solidario de España, que grava a quienes tienen un patrimonio neto superior a los 3 millones de euros, el 0,5% de los que más ganan. La medida se introdujo de modo temporal en 2022 intentando reducir la inflación. Pero los críticos argumentan que un impuesto progresivo sobre el patrimonio alentaría a los ricos a huir de su país e invertir en otras partes. Los datos no respaldan esta afirmación. En Noruega, Suecia y Dinamarca, después de introducir los impuestos sobre el patrimonio, hubo una tasa de migración del 0,01% entre los superricos afectados por esos impuestos, una cifra nada significativa. Y en el estudio del Reino Unido, la estimación sobre cuál sería el impacto potencial de la reforma fiscal de Londres dirigida a los superricos arrojó una tasa de migración del 0,02% hasta un máximo del 3%. Por lo tanto, lo que muestran los datos es que los superricos tienden a no reubicarse cuando se apunta a su riqueza. No son los únicos que piden impuestos más altos. Según una encuesta reciente realizada a personas con altos ingresos, el 74% de quienes poseen más de $1 millón en activos apoyan que se les apliquen más impuestos. Y en el Foro Económico Mundial de Davos, a principios de este año, un grupo de 250 millonarios y multimillonarios firmó una carta exigiendo que se les apliquen más impuestos. Entre los firmantes se encontraban los herederos de las fortunas de Disney y Rockefeller. ¿Cómo protegerse de las cada vez más frecuentes olas de calor, del sol abrasador en lugares como el sur de España, donde ya es habitual que en verano se superen los 40 grados centígrados? El calor afecta a la salud de las personas, paraliza la vida cotidiana y tiene consecuencias también económicas. En Sevilla, los científicos buscan soluciones para enfriar los espacios públicos de la ciudad. Altas temperaturas, calles vacías. Cuanto más aprieta el calor, más caen las ventas. En Sevilla esto se aprecia entre los comerciantes. Los comercios de los que estamos a pie de calle, siempre los meses de finales de junio, julio y agosto son siempre el punto bajo de nuestras ventas, durante toda la vida. Sevilla se protege con toldos del calor, pero el sol abrasador no solo afecta a los comerciantes. Julio y agosto suelen ser temporada baja para los hoteleros. La canícula pasa factura. Terrazas al aire libre, en altura, donde se crean espacios con piscinas para el disfrute de los clientes. Esto que no era habitual en Sevilla hace 10-15 años. Sevilla busca soluciones. Este edificio al aire libre está muy solicitado cuando hace calor. Aquí se está sobre unos 30 grados más o menos y fuera supera los 42 y la diferencia es brutal. Zoco es el nombre de este edificio particularmente fresco en el antiguo recinto de la Exposición Universal del 92. Los ingenieros de la Universidad de Sevilla querían que fuese accesible incluso con más de 35 o 40 grados sin depender de enormes sistemas de aire acondicionado. Lo que estamos haciendo es crear espacios confortables para que las personas en estas horas del día en las que hace más calor, por ejemplo de 12 de la mañana a 7 de la tarde, pues puedan estar bien en un sitio. Incluso puedan utilizarlo para actividades recreativas, lo que necesiten. Pero estos sitios son necesarios y cada vez más. Y
y en más espacios del mundo, por así decirlo, porque el cambio climático no es solamente de una ciudad o donde haya más calor, sino es un ámbito mundial. La refrigeración funciona con agua que se almacena en tanques subterráneos, una técnica de los persas, el llamado kanat. Así se enfría el aire y se introduce en el edificio a través del suelo y las paredes. El agua refrigerada fluye incluso por el techo. Hay muchas bombas y filtros bajo tierra, demasiada tecnología y por tanto un desperdicio de energía. Puede parecerlo, pero no, porque todo lo que producimos gracias a nuestra fotovoltaica, que está situada sobre el techo del zoco, genera la energía y también incluso nos sobra, así que somos sostenibles. El casco antiguo de Sevilla, con sus angostas calles, ofrece protección contra el calor del verano. Pero las zonas más nuevas de la ciudad están a merced del sol. El resultado son plazas desiertas. Aquí es donde los científicos quieren actuar. En este caso, en la plaza, lo que hemos hecho es tratar el pavimento. Vamos, en el futuro, vamos a hablar ya de que se va a poner vegetación frondosa, va a haber una vegetación frondosa que, como ve ahora mismo, está recién plantada, y va a haber una especie de parasoles que se van a ir adaptando a esa vegetación. Y también pues tenemos un banco bioclimático y justamente por abajo lo que tenemos es una serie de rejillas que impulsan aire frío. Fundamental disponer de estos espacios. Si el calor sigue en aumento, los turistas no solo gastarán menos, simplemente no vendrán. Pues hasta aquí la economía. Muchas gracias por acompañarnos. De nuevo ya saben que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Hasta pronto.